Bueno, sin lugar a dudas es una campaña que tuve el privilegio de conocer antes del lanzamiento y que no dudo en ratificar lo que pensé en ese momento, una campaña que llega al corazón en un tema que, que tiene que ser más visible. Y es que durante mucho tiempo se pensó que los niños y niñas que están en un hogar donde hay violencia son víctimas secundarias, y en realidad son víctimas en primer grado. Y toda la secuencia de violencia de distinta índole que viven, sin lugar a dudas, marcan sus vidas. Y por eso esta campaña es tan importante. En eso de acercar al Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, lo que implica eso en la vida de los niños y de las niñas. Así que la forma que está presentada, el mensaje que emite y el compromiso de actores que a lo largo y ancho de distintas salas teatrales y espacios culturales van a expresar en los hechos lo que esto significa. Benavides, estamos en vivo para Subrayado. Ustedes presentaron algunos datos porque esta campaña está basada en evidencia de los efectos que causa en niños, niñas y adolescentes que las mujeres que conviven con ellos sean víctimas de violencia. ¿Cuál es la situación del Uruguay? Bueno, sabemos que en Uruguay por lo menos 1 de cada 5 niños vive en hogares en donde la madre es víctima de violencia, puede ser por su pareja o su expareja. Esos son miles de niños, son más de 200.000 niños que en Uruguay sufren violencia, y esto es un tema que sucede en la ciudad, pero también sucede en la parte rural del país. Bueno, ¿qué se pretende, qué objetivo se pretende con esta campaña entonces, con esas cifras tan altas, ¿no? Es muy importante que entendamos que la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños son fenómenos complejos, pero están ligados. Como dijo la vicepresidenta, los niños que sufren violencia o que están en presencia de violencia contra sus madres no son testigos, son víctimas directas de la violencia. Y en ese sentido, esa es una campaña que busca que nosotros entendamos cuáles son estas consecuencias y lo que podemos hacer para combatirlas. Desde el gobierno, ¿qué líneas de acción se pueden trazar? La violencia de género es uno de los delitos que no ha podido ceder, ¿no?, en cuanto a sus cifras, sino que muestra un incremento. En realidad lo que muestra un incremento lamentable son las denuncias, a tal punto que hay juzgados y fiscalías que nos hablan de la cantidad de denuncias en aumento que lamentablemente estamos teniendo en todo el territorio nacional. Por un lado, nos preguntan siempre si es porque ha crecido la violencia. Bueno, es siempre lo mismo. Puede ser que haya crecido, pero también es verdad que hay un aumento de animarse a denunciar los eventos de violencia. Nosotros creemos que en los últimos años los sucesivos gobiernos han dado distintos instrumentos para acompañar a las víctimas de violencia en un proceso que es difícil. Enfrentar la violencia es difícil. Y en ese sentido, si bien han habido avances, debemos seguir involucrándonos más. El representante de UNICEF hablaba del interior de nuestro país. Y uno siente que todavía tenemos mucho que trabajar en ese sentido, especialmente en áreas rurales, donde parece que todo queda mucho más limitado al ámbito aún interno de las familias. Así que es como un trabajo permanente de cambio cultural, que son los cambios más difíciles, pero en la medida que aumentemos los eslabones que estamos dispuestos a colaborar con este tema, sin lugar a dudas, vamos a poder enfrentar como sociedad un auténtico flagelo. Aprovecho para consultarle otros asuntos. ¿Cómo ve lo que está sucediendo con Fiscalía? Seguramente el fiscal de Corte va a comparecer al Parlamento. ¿Cómo está viendo usted toda esta situación? Bueno, en realidad ustedes saben que Fiscalía en los últimos tiempos, por lo que ha significado, y esta es una opinión personal, una evolución de lo que es el rol de los fiscales, ha estado en el tapete por distintos temas, y esto ha tenido algunas voces que, que consideran que es necesario hacer un debate sobre todo el rol de algunos fiscales especialmente.
Y las filtraciones han sido un tema de preocupación en el ámbito parlamentario. A mí, la verdad, me parece bien el hecho de poder conversar con el fiscal de Corte, que tiene una vasta trayectoria, y en ese sentido que se haga en el Parlamento no me parece menor, porque lejos de los cuestionamientos, me parece que lo importante es cómo entre todos contribuimos a mejorar el rol de los fiscales, que es muy importante y que ha crecido debido a cambios normativos que en los últimos años se llevaron adelante. Así que a mí me parece bien el diálogo siempre. Y alguien como Gómez, de vasta experiencia, me parece muy interesante que pueda venir al Parlamento. No lo veo como un aspecto de confrontar, sino de diálogo que es bueno tener en estos tiempos. Ahora, Gimón, ¿es investigación periodística o son filtraciones puras y duras como han señalado algunos actores políticos? Bueno, yo no me alineo con ninguna de las aseveraciones hasta que no escuche al señor fiscal de Corte en un ámbito donde viene a informar, y me parece que es muy importante que lo haga en el Parlamento, porque bueno, pueden aparecer elementos que sí nos permitan tener un juicio y ver la forma de colaborar, algo que tiene que ver con dejar trabajar a la justicia, que me parece que ese es el foco que debemos poner, cómo trabajan mejor los fiscales, cómo se asegura de alguna manera momentos de reserva, que esa reserva efectivamente se lleve adelante, mucho más teniendo en cuenta algunos casos donde lo principal a preservar son las víctimas. Ahora, se ha hablado por parte de algunos legisladores, incluso del propio Partido Nacional, de que la Fiscalía está politizada. ¿Le parecen prudentes esas declaraciones que se han hecho por parte de al menos un par de senadores? Yo no me refiero a las categorizaciones que puedan hacer colegas. En principio, para mí, vuelvo a decirlo, es muy importante esa instancia de acercamiento del fiscal de Corte con el Parlamento. ¿Confunde con el desempeño del fiscal de Corte, Gómez? Yo tengo un relacionamiento desde hace tiempo con el fiscal de Corte y tengo excelente diálogo, pero me parece que el tema va más allá del rol del fiscal de Corte, sino que tiene que ver con lo que ha avanzado el rol de los fiscales a raíz de los cambios normativos de los últimos tiempos, y que eso lleva a tener que optimizar de pronto algunas medidas, y un intercambio siempre es bueno. Por eso descarto que este tema tenga que ver con empezar a confrontar con Fiscalía, sino me parece que es importante la información y después sí, todos tener una mirada concreta desde el Parlamento y evaluar distintas instancias. Pero el diálogo me parece fundamental. Ahora, lo que le compete sí al Parlamento es designar un nuevo fiscal de Corte. Gómez es un fiscal subrogante. ¿Qué pasa que no se encuentra ese nombre? Bueno, yo he estado en sucesivas reuniones donde hubieron puntos de acercamiento, pero no se encontró un nombre que a todo el sistema en su momento entendiera que era la persona que tenía que tener esa responsabilidad. De pronto nos encaminamos después de estas charlas a ver qué pasos a seguir. ¿Qué se puede esperar del viaje del presidente de la República a Estados Unidos? ¿Ha podido conversar con la calle Pou? Bueno, ¿con qué intenciones va el Poder Ejecutivo a Estados Unidos? Ayer, en el cambio de mando, estuvimos conversando un poco. Estaba teniendo además una agenda que no pasaba solo por tener ese intercambio con mandatarios, sino también por ir al Tesoro, al Banco Mundial, al Banco Interamericano. Así que seguramente vaya a traer novedades que tienen que ver con distintos aspectos de la visita. ¿Qué sucede con las renuncias que se han efectuado la semana pasada respecto a aquellas autoridades que querían hacer campaña y que justamente tenían que renunciar? ¿Cómo se va a ir trabajando justamente en esos cargos que quedaron vacantes? Bueno, primero, las personas que quieren hacer campaña electoral tienen una normativa que respetar, y por eso los tiempos que tienen que llevarse adelante las renuncias.
Respecto a las vacantes que van quedando, el señor presidente, generalmente respetando los criterios con los que se nombraron los anteriores, va a llevar adelante los nombramientos que muchos de ellos tienen venias, como ustedes saben. Han habido críticas del Frente Amplio por la postura de Uruguay en la ONU por el conflicto en Medio Oriente. Se dice particularmente que Uruguay rompe con una tradición que llevaba adelante el país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Rompe Uruguay con esa tradición? No, no lo veo así. Creo que lo que hay es ponderar nuestra lucha contra el terrorismo, esa posición histórica, independientemente que Uruguay siempre ha estado trabajando en todo momento en los distintos conflictos por nuestra posición por la paz. Lo que hizo Uruguay fue abstenerse y por lo tanto creo que no es que se rompa una tradición, sino que se pondera siempre lo que para nosotros es fundamental y es la lucha contra el terrorismo, en este caso contra Hamás.